Bien, bien, es un gusto saludarles y seguimos con las clases de los 5 dones ministeriales. Hoy voy a hablar del ministerio de evangelista. Hemos estado viendo que la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Hemos explicado el asunto de la manita, donde están los 5 ministerios, también llamados ministerios quíntuple, los ministerios del Señor Jesucristo, porque Él es el que Él mismo los constituye. Hoy voy a hablar del don ministerial de evangelista, el evangelista. Como dice la palabra, el evangelista es evangelion, un portador de las buenas noticias. El término evangelista deriva del griego evangelistes, ¿verdad? Significando que es un portador de las buenas noticias hacia los inconversos de que hay perdón de pecados, de que hay salvación y de que hay vida eterna. Entonces, el ministerio de evangelista es muy, muy importante y tiene una unción muy especial. El evangelista está llamado por Dios, no es un llamado humano, ¿no? Significa que Él va a aportar buenas noticias a la humanidad, ¿no? Va a trabajar a través de campañas, de radio, de televisión, evangelismo cara a cara, como aquí está nuestro hermano, el evangelista Alberto Motesi, ¿verdad? Que va a proclamar las buenas nuevas que aparecen en el, en el Evangelio de Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay millones de almas sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y de repente el Señor llama a ciertos hombres con un carisma, con un don, una unción, para anunciar, y los pone ya sea en estadios, en plazas, en parques, en radiodifusoras, en televisoras, para decirles, vengan, vengan todos a alabar al Señor, arrepiéntanse de sus pecados y tengan fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, eh, muerto y resucitado, puesto como Rey. Dice el libro de Hechos 21:8 claramente del ministerio de uno de los diáconos de la iglesia primitiva que se llamaba Felipe. Dice que el otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista. Vean ustedes que es muy clara la escritura. Dice Felipe el evangelista. No dice el apóstol Felipe, no dice el profeta Felipe, no, dice el evangelista, que era uno de los 7 y posamos con él. Esto quiere decir que era hospitalario, por cierto tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, ¿verdad? Una ocasión en Hechos 8 está muy claro cómo él gana el alma de una persona, un eunuco etíope, ¿no? Dios le dice a Felipe, le habla, acércate a ese carro, y aquí como vemos en la diapositiva le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Él venía leyendo un pasaje de Isaías y aquel funcionario de la reina Candace, era alguien noble, iba a Jerusalén a adorar, le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y entonces Felipe le anuncia el Evangelio con toda claridad desde ese pasaje y se convierte y se bautiza, ¿no? En Hechos 8, 5, 8 dice, entonces Felipe, desciendo en la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hace un evangelista? Predicar a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe,
oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y habría gran gozo en aquella ciudad. Entonces el evangelista también va a tener esos dones de sanidades, de milagros, para que la gente crea, ¿no? El evangelista está dirigido tanto a multitudes como a personas. Recuerden a Timoteo, el discípulo de Pablo, que era pastor. Pablo lo exhorta a que como pastor hiciera obra de evangelista. Está muy claro en la segunda carta a Timoteo 4:5. Le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Ve cómo el apóstol le dice a su discípulo: haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Desde entonces los evangelistas en la iglesia primitiva y hoy día pues eran predicadores ambulantes, no eran pastores, eran unos predicadores. Hoy día algunos dirían, bueno, a lo mejor ahí entran en el catálogo de ser llamados misioneros, pero el caso es que el evangelista desde entonces era alguien llamado a dar la buena noticia de salvación. Quizá no tenían el prestigio ni la autoridad de los apóstoles, pero sí eran personas que iban de ciudad en ciudad. Por ejemplo, Felipe llegó a Samaria, ahí en el desierto de Gaza, ¿no?, en la región sur de Israel, y predicaba a Cristo. Entonces es importante oír al evangelista que está cumpliendo el mandato de nuestro amadísimo Señor Jesucristo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Él estaba llevando siempre la palabra a los inconversos. En la Edad Media, después de que Constantino hace cristianos por decreto y establece la religiosidad en Roma, ¿no?, menguó el ministerio de evangelista. De hecho, hubo un tiempo donde se prohibía leer las escrituras y solamente el latín era el idioma dominante, ¿no? Pero la voluntad de Dios siempre prevalece para salvar las almas, y siempre va a mandar a alguien, ¿verdad?, a que haga la obra de evangelista, estos obreros de la iglesia. Voy a mencionar algunos grandes evangelistas que aparecieron en la historia moderna después de la Edad Media. Un grande de ellos fue nada menos que Martín Lutero, y él estuvo en un momento de avivamiento de muchos más, como Wesley, como Calvino, como Savonarola en Italia, ¿verdad? Los valdenses, grandes evangelistas, los anabaptistas, ¿no? Se empezaron a generar movimientos reformadores que decían: esta es la buena noticia, que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, no por obras para que nadie se justifique, ¿no? Entonces Martín Lutero, pues era, antes de ser protestante, llamado protestante, era un teólogo reformador religioso alemán. Él precipitó la reforma protestante allá en 1517. Había debates y él publicó 95 tesis, las fue a clavar ahí en sus pergaminos, ahí en una catedral.
Y él estaba denunciando las indulgencias, ¿no? Los excesos de la Iglesia Católica, ¿no? Las indulgencias era comprar la salvación con limosnas, con ofrendas, ¿no? Había predicadores enviados por Roma para juntar dinero y comprar más mármol para las grandes catedrales, etcétera, ese tipo de cosas que hizo la Iglesia romana, y a los que no se ajustaban con ellos los quemaban vivos, ¿no? Estuvo también un evangelista, John Wesley, allá en otra década, en 1700 empiezan los movimientos de sanidades. Él era, eh, pues tenía muchos hermanos. Su madre, Susana Wesley, tuvo muchos hijos, creo que 19, y él era uno de ellos, pero dicen que era un hombre que se denotaba por su sabiduría, su inteligencia, su capacidad de evangelizar. Predicaba 2, 3 veces al día y viajó miles y miles de millas a caballo a varias ciudades llevando el evangelio. John Wesley, ¿verdad? Eh, Fue, creo que, el padre de los metodistas, ¿no? Está Charles Grandison Finney, un abogado. Finney es muy importante en la historia religiosa de los Estados Unidos. Su conversión fue muy importante y él transmitía lo que el Espíritu Santo le dio. Se dice que cuando se escuchaba Finney, muchos se convertían. En ese entonces solamente estaba el pastor como figura central de la iglesia y no existían los evangelistas. Y le dijeron a este abogado: bueno, ¿y tú qué eres? ¿Por qué hablas en los parques públicamente a todo mundo? Y él dijo: es que yo soy evangelista. ¿Quieres qué? Evangelista. Y eso le bastó que en ese entonces lo corrieran de su iglesia. Pero él continuó evangelizando, ¿verdad? Él parecía traer el aliento de Dios en miles de conversiones, y esas conversiones las canalizaba a las iglesias, ¿verdad? El abogado predicador, ¿verdad? Lo expulsan, pero él sigue yendo a los parques, a los lugares públicos, a las plazas. También está de este lado William Seymour. William Joseph Seymour, pues era un hombre de color, donde habría mucha discriminación racial en ese entonces. Este hombre además le faltaba un ojito, era tuerto. Cualquiera diría, ¿qué, no? Pero pues él es el protagonista del avivamiento en la calle Azusa, en California, donde en una, pues digamos, en una bodega con guacales en lugar de grandes sillas acoginadas, con cajas de madera, ¿verdad? Él empezó a predicar el Evangelio. Y publicaron en la imprenta miles de folletos que distribuían. Empezó la gente a llegar y lo notable, hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Hablaban mucho en lenguas, había muchos milagros, y nació la iglesia pentecostal allí en California, en una bodega, y de ahí se empezó a distribuir a todo el mundo un movimiento de las iglesias más grandes del mundo que asombra a los sociólogos de este siglo. Dicen: ¿cómo es posible que hubiera iglesias que crecieron con esta fe en los pentecostales, ¿no? Está otro que es Smith Wigglesworth, que es una presencia importante que irradiaba autoridad. Un zapatero remendón llamado por Dios a ocupar los estrados de iglesias y de plazas allá en Inglaterra. En Yorkshire era una persona pues muy pobre de origen, pero tenía una autoridad
¿verdad? Su esposa, Polly, lo enseñó a leer y escribir en la Biblia. Y él era pues muy amable, muy austero y desafiaba a los oyentes a tener hambre y sed de Dios, y la gente con lágrimas en los ojos pasaba a mostrar su arrepentimiento y sus conversiones eran maravillosas. Un hombre usado por Dios. Aquí tengo atrás de mí a Kathryn Joanna Kuhlman. Ella fue en la década de los 70 muy importante. Se caracterizaba por una música suave, pero una prédica dedicada al Espíritu Santo. Ella escribió un libro que se llama Yo creo en los milagros. Su mensaje era la necesidad de nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. La gente pasaba al frente y recibía las señales del evangelista, imponiendo las manos sobre los enfermos. Había impactantes sanidades que los médicos pasaban y decían, ¿cómo es esto, verdad? Ella era muy invitada a predicar en estas reuniones de los hombres de negocios del Evangelio completo. Está Billy Graham, Dios mío. Billy Graham, que fue un consejero de presidentes en los Estados Unidos, un hombre que abarrotaba estadios con un micrófono, anunciando. Hoy día hay muchas filmaciones todavía rescatadas de predicaciones de Billy Graham en YouTube. Vale la pena escucharlo. Él trabajó mucho en Carolina del Norte, ¿verdad? Era un evangelista bautista de los bautistas del sur, y allá en los 40s, en los 50s, bueno, fue preeminentemente uno de los líderes cristianos más influyentes del siglo XX. Está Reinhard Bonnke, el conocido por cruzadas evangelísticas allá en África. Vean ustedes multitudes de africanos. Este hombre que evangelizaba allá en Bonn, Alemania, con un pequeño acordeón a la gente que iba pasando, de repente recibe del Señor que tenía que moverse y cambiar su metodología de evangelismo, ir a predicar y organizar cruzadas en el África, de miles allá en el campo misionero, ¿verdad? Y bueno, pues tremendo que era. Hay evangelistas como Morris Cerullo, quien escuchaba a Morris Cerullo era parte de un incendiario avivamiento de evangelio, de milagros, que uno se rendía ante Jesucristo, ¿verdad? Está Gille Ávila, ese anciano que levantaba pesas, ¿verdad?, de Puerto Rico. Y bueno, pues sería largo hablar de Luis Palau, de Alberto Motesi, de muchos evangelistas poderosos que trabajaron, ¿verdad?, llevando la palabra. Morris, por ejemplo, era un judío que salió de un orfanatorio, pero salió con la palabra de Dios y anduvo viajando en todo el mundo, en Brasil, Filipinas, Corea, Zimbabue, Sudáfrica, y fue uno de los primeros que puso a través de recopilar ofrendas un satélite alrededor del planeta Tierra para transmisiones radiofónicas y televisivas cristianas. El siglo XX fue un siglo de evangelismo mundial. Yo creo que en esta década, del 20 al 30, en el primer siglo del tercer milenio, estamos hablando hoy en el 2025 hasta el 30, tenemos el deber de escuchar la voz profética que se ha anunciado en toda la tierra, que esta es la década de los evangelistas. Cada cristiano, cada creyente, sea hombre o mujer,
sean niños, señoritas, ancianos, ancianas, hombres o mujeres, son evangelistas. Debemos ser esos evangelistas portadores de las buenas nuevas a todas las naciones, en todos los lenguajes. El mensaje de Jesucristo como Señor y Salvador es urgente, urgente por todos los medios, las redes sociales, los medios de comunicación. Y bueno, pues si se pueden abrir auditorios, radiodifusoras, televisores para hablar el Evangelio de Dios, pues vamos adelante, ¿verdad? Como en la iglesia primitiva, estos fieles obreros iban ganando almas de manera que decían, ¿quiénes son estos que transforman al mundo? Decían las gentes comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque el Evangelio cambia vidas. Bendito sea Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Alabo a Jesucristo, quien dijo, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Vamos a libertar a los cautivos en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo Javier. Shalom.